Arquitectura para los museos. Texto corto de Aldo Rossi. Texto que data de 1966, año en el que Aldo Rossi desempeñaba su labor académica en el entonces Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, IUAV. En este texto esboza una posible teoría del proyecto de arquitectura, que él mismo sostiene que es una prioridad incontestable, y donde debate conceptos ya abordados en su libro La arquitectura de la ciudad, pero introduce nuevos y fundamentales ingredientes, como el valor subjetivo del artista y que el arquitecto tiene dentro de su obra. 1. La formación de una teoría del proyecto constituye el objetivo específico de una escuela de arquitectura. Y por encima de cualquier otra investigación, su prioridad es incontestable. Una teoría del proyecto representa el momento más importante, un momento fundacional de toda arquitectura. Y por ello, un curso de teoría del proyecto debería ser el eje principal de una escuela de arquitectura. Ahora bien, todos constatamos que no existen, o que son muy raras, las teorías del proyecto. O dicho de otro modo, las explicaciones racionales sobre cómo proceder al hacer arquitectura. Cabe decir que hemos leído algunos textos sobre el tema que nos llegan de los más ingenuos a los más importantes. Pero sobre todo, constatamos que quienes en teoría sostienen algún principio, después se sienten bastante inseguros con respecto a estas pseudoteorías. Y nunca están tan dispuestos a comprobar lo que en realidad constituye el momento más importante de la teoría en sí, que es la relación que existe entre la visión teórica de la arquitectura y su práctica. En fin, podríamos decir que para muchos la teoría solo es una racionalización a posteriori de una determinada acción. De ahí que se tiende más a crear una normativa que a establecer una teoría. Me arriesgo a ser incluido entre los más ingenuos, pues de alguna manera me propongo trazar una teoría del proyecto propiamente dicho. O mejor aún, una teoría del proyecto como momento de una teoría de la arquitectura. Por tanto, para hablar de una teoría de proyecto, en primer lugar debo explicar qué es lo que entiendo por arquitectura. Intentaré, pues, ofrecer definiciones de la arquitectura, fijar los criterios sobre los que debe inspirarse el proyecto arquitectónico, sus relaciones con la historia de la arquitectura, y finalmente, determinar cuáles considero que son los términos concretos de la arquitectura: la ciudad, la historia y los monumentos. También tendré que hablar de las cuestiones de forma, pero aquí el discurso resulta más difícil si lo que pretendemos es enfocarlo desde el punto de vista arquitectónico. Aunque considero que toda la arquitectura es un hecho positivo, un tema concreto, creo que al final nos encontramos con algo que no puede ser completamente racionalizado. Este algo es, en gran parte, el elemento subjetivo. El elemento subjetivo tiene una enorme importancia tanto en la arquitectura como en la política. En realidad, arquitectura y política deben considerarse ciencias, aunque su momento creativo se basa en elementos de decisión. Además, dada la importancia que otorgo a un curso de teoría de proyecto, debo decir que personalmente nunca he distinguido entre un antes y un después, entre pensar la arquitectura y proyectarla, y que siempre he creído que los artistas más importantes se han detenido más en la teoría que en la práctica, y que en algunas épocas, como en la nuestra, se siente la exigencia de establecer una teoría considerada sobre todo como fundamento del hacer, como un principio de certeza de lo que se está logrando. Ya sé que muchos no quieren una teoría. Diversos arquitectos del movimiento moderno han afirmado que la teoría estaba superada por el método, y que la propia arquitectura moderna era el método. Me refiero en concreto a las enseñanzas de Walter Gropius. En realidad,
aquel método que pretendía ser el elemento generalizador ha llevado al eclecticismo. En relación con el método, se ha extraído la lección totalmente empírica que pretende resolver los problemas que se van planteando sin un orden lógico. Pero esto se resuelve en gran parte en virtud del profesionalismo. Estas posiciones, incluyendo la del raptus artístico, no pueden considerarse teorías. Creo que el primer principio de una teoría consiste en la obstinación con respecto a algunos temas, y que precisamente es propio de los artistas, y de los arquitectos en particular, centrarse en un tema que hay que desarrollar, llevar a cabo una elección dentro de la arquitectura, y siempre intentar resolver el problema. Esta obstinación también es la señal más evidente de la validez y de la coherencia autobiográfica de un artista. De mismo modo que Séneca afirmaba que el estúpido es aquel que siempre empieza de cero y rechaza desarrollar de una manera continua el hilo de su propia experiencia. En realidad, si tuviéramos que escribir la historia de la arquitectura más reciente, y en particular de la italiana, podríamos escribir de la miseria de la arquitectura. Justamente por ese continuo empezar de cero, siempre tan típico de los jóvenes, es volver de nuevo a cosas ajenas a la experiencia real, que es signo de debilidad y de extrema fragilidad cultural. Si tuviera que decir que una forma directa y personal, ¿cuál es el principio básico de una teoría de la educación arquitectónica? Y por tanto, de una teoría del proyecto, debería hablar de esta obstinación con respecto a un único problema. Esta regla parece tan simple que todos acabamos por no aplicarla. Hace falta llegar a hablar de nuestras obras, del sueño de nuestra experiencia, de entre los artistas y los intérpretes de la cultura moderna que me han formado. Siempre pienso en el libro de Raymond Roussel que se titula ¿Cómo escribí algunos libros míos? Un trabajo fundamental como teoría de la composición que pretende abarcar todos los aspectos de la creación artística. Así, quienes se basan seriamente en la arquitectura, que proyectan y a la vez piensan los edificios, siempre deberían preguntarse, ¿cómo hice algunas arquitecturas mías? Esto es lo que me propongo hacer en un futuro próximo. Lo interesante de lo que estoy expresando ahora puede consistir en el hecho de que intento partir de premisas y de cuestiones internas de la arquitectura, que tienen que ver con el significado de la arquitectura y con el hacer arquitectura. Intento, pues, superar el funcionalismo más o menos preestablecido y observable en todo el proceso del pensamiento arquitectónico desde Vitruvio. Es probable que haciéndolo de esta manera y abandonando unos esquemas aparentemente ciertos, mi discurso quede abierto e incompleto. 2. Diré ahora, brevemente, qué creo que es la arquitectura. En un sentido positivo, para mí la arquitectura es una creación inseparable de la vida y de la sociedad en la que se manifiesta. La arquitectura es en gran parte un hecho colectivo. Los primeros seres humanos construyeron en sus moradas un ambiente más favorable para su vida al crear un clima artificial. Y lo hicieron con una intencionalidad estética. Iniciaron la práctica de la arquitectura junto con las primeras trazas de la ciudad. La arquitectura es connatural, pues al desarrollo de la civilización, y es un hecho permanente, universal y necesario. Sus dos características estables son la creación de un ambiente más propicio para la vida y la intencionalidad estética. En este sentido, los tratadistas de la Ilustración se refieren a la cabaña primitiva como el fundamento positivo de la arquitectura. Por tanto, la arquitectura se constituye con la ciudad, y con esta se constituyen a la vez las viviendas y los monumentos. Viviendas y monumentos, hechos privados y hechos colectivos.
son los términos de referencia que se imponen desde el comienzo para el estudio de la arquitectura. Constituyen los principios de clasificación del análisis aristotélico de la ciudad. La arquitectura y la ciudad destacan de cualquier otro arte o ciencia porque se presentan como transformación de la naturaleza y son, a su vez, elementos naturales. Este tipo de definición ha recorrido la historia del pensamiento de la arquitectura y puede resumirse en la definición de Eugene Viollet-le-Duc de la arquitectura como creación humana. Y en aquella otra más reciente, de Claude Lévi-Strauss, que habla de la ciudad como de la cosa humana por excelencia. En efecto, nada nos afecta tanto como los grandes artefactos que aparecen en la campiña, como la arquitectura en tanto signo concreto de transformación de la naturaleza por obra de ser humano, pues toda la ciudad y el territorio forman parte a su vez de esta construcción, son una parte de la arquitectura. En este sentido, Carlo Cattaneo hablaba al mismo tiempo de la naturaleza y de la ciudad como de la patria artificial del ser humano, y afirmaba que no se puede conocer la realidad del campo, de los territorios ni de las ciudades sin pensar que éstas son un enorme depósito de esfuerzos. Este depósito de esfuerzos representan también el proceso concreto de formación de la ciudad. Cuando Francesco Milicia abordó la definición de ciudad, se planteó la cuestión de la definición de la arquitectura respecto a las demás artes, y reproduciendo la definición del naturalismo del siglo XVIII, sostenía, 2 puntos. Abro comillas. En realidad, a la arquitectura le falta el modelo formado por la naturaleza, pero tiene otro, formado por los seres humanos, que sigue su industria natural en la construcción de sus primeras viviendas. Así, al reflexionar sobre la arquitectura, Milicia se ve obligado a apartarse de una imagen de imitación naturalista y adopta una visión histórica. He expuesto los principios de la teoría de la arquitectura, que he desarrollado en otro lugar. Ahora debemos preguntarnos cuáles son las implicaciones de este proceso cognitivo, de este análisis, y en general, cuáles son las contribuciones de una teoría de la arquitectura que aporta al proyecto. Dicho de otro modo, ¿qué relevancia tiene y cuál es el valor para el proyecto del conocimiento de algunos principios? En una primera aproximación, creo que puede responderse que se trata de 2 momentos de un mismo proceso. Es decir, que al proyectar conocemos y al aproximarnos a una teoría del proyecto, definimos de paso una teoría de la arquitectura. En este sentido, todos los arquitectos antiguos y modernos han llevado a cabo un análisis y un proyecto a la vez, en sus escritos y en sus diseños. Sin embargo, si los principios de la arquitectura son permanentes y necesarios, ¿cómo se sitúan dentro del devenir histórico de las diversas arquitecturas específicas? Creo que puede decirse que, en tanto que fundamentos, los principios de la arquitectura no tienen historia. Son fijos e inmutables, aunque las diferentes soluciones concretas sean diversas, y diversas sean también las respuestas que los arquitectos ofrecen a cuestiones concretas. Vale la pena distinguir aquí entre el carácter diverso de estas preguntas y de estas respuestas. Es necesario distinguir entre las ciudades y la arquitectura en sí. La arquitectura como técnica o como arte que se ordena y se transmite de manera tradicional. En el primer caso, se trata de un proceso colectivo, lento, que se aprecia con el paso del tiempo, y en el que participa toda la ciudad, la sociedad, la humanidad asociada a sus diversas formas. En este sentido, la evolución urbana, la modificación del aspecto de la ciudad, es un proceso lento y meditado que debe estudiarse con arreglo de sus propias leyes y sus particularidades.
Pensad en los diversos estratos que constituyen una ciudad, en su permanencia y en las reacciones que provocan algunos elementos nuevos. Así, el estudio de la ciudad puede compararse con el estudio de la lengua. Resulta especialmente evidente que el estudio de la ciudad presenta analogías con la lingüística, sobre todo por la complejidad de los procesos de modificación y de permanencia. Me refiero a los puntos fijados por Ferdinand para el desarrollo de la lingüística. Entendida de este modo, una teoría de la ciudad, una ciencia urbana, difícilmente puede diferenciarse de una teoría de la arquitectura. Sobre todo, si aceptamos la primera hipótesis de que la arquitectura nace con las primeras trazas de la ciudad. Pero en esta formación, y en su continua verificación con el contexto urbano, también la arquitectura elabora principios y se transmite de acuerdo con ciertas leyes que la hacen autónoma. La arquitectura elabora su propio corpus doctrinal. 3. Observemos ahora un monumento, el Panteón de Roma. Pero prescindamos de la complejidad urbana que determina esta arquitectura. En cierto sentido, podemos referirnos al proyecto del Panteón, o concretamente a sus principios, a los enunciados lógicos que rigen su proyecto. Creo que la lección que puede extraerse de estos enunciados lógicos es completamente actual, como puede serlo la lección que nos brinda una obra de arquitectura moderna. O también podemos comparar dos obras para ver todo el discurso de la arquitectura. Por complejo que éste sea, puede comprenderse en un único discurso reducido a unos enunciados básicos. Así pues, la arquitectura se presenta como una meditación sobre las cosas, sobre los hechos. Los principios son pocos e inmutables. Pero son muchísimas las respuestas concretas que el arquitecto y la sociedad ofrecen a los problemas que se van planteando a lo largo del tiempo. La inmutabilidad viene dada por el carácter racional y reductivo de los enunciados arquitectónicos. Así pues, si ha de haber unidad del arte y de la arquitectura, ésta no puede producirse al aplicar tal o cual forma, sino buscando aquella forma que sea expresión de lo que prescribe la razón. Estas fueron palabras de Viollet-le-Duc, pero podrían ser de cualquier otro racionalista, porque en la historia de la arquitectura, esta posición aparece tantas veces que podría definirse como característica. Una característica que convierte el trabajo del arquitecto en algo típico. En una obra consagrada a los monumentos de Francia, Alexandre de Laborde alababa cómo hacía Quatremer de Quincy a los artistas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por haber ido a estudiar a Roma para entender los principios inmutables de los estudios superiores, recorriendo así las grandes vías de la antigüedad. Los arquitectos de la nueva escuela se presentaban como estudiosos atentos a los hechos concretos de su ciencia, la arquitectura, que por tanto avanzaba por un camino seguro, ya que sus maestros se preocupaban por establecer una lógica de la arquitectura basada en principios esenciales. Son a la vez artistas y sabios. Han adquirido el hábito de la observación, pero también de la crítica. Lo que hacemos es recoger esta vía de la arquitectura como ciencia, de la formulación lógica de los principios, de la meditación sobre los hechos arquitectónicos, sobre todo de los monumentos, y creemos que podemos verificarla en una serie de arquitectos y de obras antiguas y modernas de nuestra elección, sobre los que operamos un tipo determinado de opción. Arquitectura, ha escrito Le Corbusier, significa formular con claridad los problemas. Todo depende de esto. Este es el momento decisivo. Así pues, esta arquitectura pensada
reaparece una y otra vez en los maestros antiguos y modernos, y reaparece de una manera casi obsesiva en los escritos de Adolf Loos, quien declara que la arquitectura puede describirse, pero no diseñarse. Es más, este carácter de formulación lógica que permite su descripción es característico de la gran arquitectura. Puede describirse el Panteón, pero no los edificios de la Secesión. Por ello, me pregunto, ¿cómo podría formalizarse todo esto? ¿Cómo podemos llegar a esta serie de enunciados que constituyen los fundamentos de una teoría de la arquitectura? ¿Cómo podemos llegar a una teoría del proyecto? En primer lugar, como ya he dicho, creo que todo ello debe constituir un discurso autónomo, diferente al que establece que la arquitectura debe reducirse a sí misma. Me refiero a todas aquellas cuestiones que quieren establecer si la arquitectura es arte o ciencia. Y a otras cuestiones del tipo. Estas formulaciones son, en gran medida, un falso problema y no tienen solución. Por otra parte, no es necesario ni siquiera intentar explicar la arquitectura con ningún supuesto saber ajeno a ella. Una de las cosas más tristes de la reciente historia de la arquitectura italiana, y que constituye en gran parte aquella miseria de la arquitectura a la que nos referíamos anteriormente, es la invención y la aplicación de alguna teoría tomada de una disciplina ajena, con la pretensión de extrapolar algún enunciado, en sí muy claro para aquella disciplina, como una aplicación y una explicación necesariamente mecánica del hecho arquitectónico. Ya es sabido que en los últimos años algunos procedimientos de este tipo han fracasado rotundamente, y su carácter de moda es signo indudable de su debilidad intrínseca. Pensemos, por ejemplo, en las groseras y hasta ridículas transposiciones de los principios de la teoría marxista que se han llevado a cabo en pintura e incluso en arquitectura. Estoy convencido de que las verificaciones y las relaciones son importantes, y de que siempre hemos de procurar instituir algún tipo de relación de campo entre lo que estamos haciendo, pero estoy igualmente convencido de que esto solo es productivo, desde un punto de vista científico, cuando sabemos verdaderamente en qué nos estamos ocupando. En primer lugar, la lectura de los monumentos. En segundo, el discurso sobre la forma de la arquitectura y del mundo físico. Y finalmente, la lectura de la ciudad. Es decir, la concepción, nueva en muchos aspectos, de la arquitectura urbana. Sobre el primer punto, la lectura de los monumentos, el movimiento moderno, y no precisamente sus maestros, ha generado tal grado de terrorismo que incluso parece difícil hablar de ello. A este propósito, Manfredo Tafuri ha observado muy acertadamente que maestros como Le Corbusier, Adolf Loos y algunos otros siempre han hablado de los monumentos y de la importancia de su estudio, y que han sido precisamente los académicos, en especial autores como Gustavo Giovannoni, quienes han propuesto el entorno como alternativa al monumento. Admito que en las primeras décadas del siglo XX se produjo una reacción justa contra un historicismo insulso, contra la llamada imitación de lo antiguo, contra el uso ecléctico de los estilos históricos. Sin embargo, hoy ya podemos plantearnos con toda claridad el discurso del estudio de los monumentos, sin caer en estos equívocos. Al hablar del estudio de los monumentos, me refiero también a la formación del arquitecto sobre la arquitectura, es decir, a la meditación sobre los hechos arquitectónicos, no a la historia de la arquitectura propiamente dicha, sino más bien a lo que desde un punto de vista disciplinar se llamaba y se llama la observación arquitectónica. De hecho, la observación arquitectónica del monumento constituye el principal, casi no el único,
modo de apropiarse de las características de una arquitectura determinada. Podemos discutir cómo debe realizarse y qué es lo que debe entenderse por observación, pero de ningún modo podemos establecer que ésta deba referirse a algo distinto del hecho arquitectónico. En realidad, este tipo de formulación no es ya solo la de los profesores académicos más recientes, como ya se ha dicho, sino justamente la de aquellos arquitectos que han pretendido refundar la arquitectura moderna. Si tomamos los libros publicados por Le Corbusier, podremos ver lo fundamental que resulta para un análisis lingüístico de su obra, y también para la formación teórica de este artista. La parte que se ocupa del estudio de los monumentos, del estudio de la ciudad, y su insistencia continuada, las anotaciones repetidas sobre algunas arquitecturas que se convierten en reclamos continuos. Me refiero en particular a obras antiguas que reaparecen en todo el arte moderno, como por ejemplo el Baptisterio y la Catedral de Pisa. Es natural que, para generaciones enteras de arquitectos, la lectura de estos monumentos no haya producido nada, y que en artistas como Le Corbusier y Paul Klee se hayan convertido en auténticos elementos compositivos. Esta aparición particular de algunas obras en la historia de la técnica y del arte se debe sin duda al llamado espíritu de la época y a la necesidad, a menudo autobiográfica, que tiene un artista a lo largo de su vida, de referirse a algo que exprese de forma completa un universo de aspiraciones que pretende seguir. Por tanto, hay una gran parte de este elemento personal, de la importancia de esta elección, del carácter autobiográfico de una persona y de una nación en lo que he indicado al principio, y procuraré ahondar en ello. En este sentido, obras como los monumentos de Pisa se ofrecen en todos sus aspectos lingüísticos y con todas sus características técnicas como elementos de formación del lenguaje de la arquitectura moderna. Por otra parte, y siempre en referencia a Le Corbusier, aludo a la insistencia y la transposición del paisaje gótico francés que aparece en sus bocetos. Le Corbusier dibujaba las poblaciones góticas construidas alrededor de la catedral. Veía la naturaleza que penetraba en ellas y veía cómo se elevaban las grandes torres góticas con los ojos del constructor. Del constructor de cuando las catedrales eran blancas. Y a través de ellas veía los edificios modernos blancos. Las unidades de habitación, que son ya proyectos que muestran esa manera de conocer, de estudiar, de vivir la realidad arquitectónica y la naturaleza que la rodea. En la historia de la arquitectura se han realizado profundos análisis de este tipo, como el iluminador análisis que hace Eberhard Hempel de las relaciones que existen entre la arquitectura de Francesco Borromini y su visión continua de las dos grandes obras milanesas, San Lorenzo y la Catedral. Esta visión de Borromini viene a ser una especie de meditación u observación que mediante bocetos y anotaciones pone de manifiesto el aspecto de la construcción tardorromana y bárbara. Por un lado y por otro, el verticalismo gótico. Dicho en otros términos, estos dos aspectos se convierten en la síntesis histórica y personal de Borromini, en los caracteres esenciales de su extraordinario barroco. Así, el contemplar estas dos obras siempre las veo como un esqueleto, y superpuestas a las arquitecturas barrocas de Borromini en Roma. Estoy convencido de que debería extenderse este tipo de estudio y de análisis de los monumentos, y de que su importancia es fundamental. Una posición de este tipo debería iluminar también nuestros proyectos, y deberíamos estar en condiciones de formular claramente de qué arquitectura nace nuestra arquitectura.
Y aquí se incluye también el problema de la elección, que constituye el carácter decisivo del proyecto. Es posible educar a un joven arquitecto de una forma completa de composición arquitectónica, que se le ha de dar necesariamente libertad ante la responsabilidad personal de la elección. Esta responsabilidad personal, que es de lo que carecen los mediocres, en el artista se convierte en una necesidad, en el elemento que permite poner en primer plano la acepción personal de la experiencia. La elección presupone unos términos fijos de la arquitectura, unos elementos definidos que constituyen un discurso objetivo. Los monumentos romanos, los palacios renacentistas, los castillos y las catedrales góticas constituyen la arquitectura, forman parte de su construcción. Como tales, reaparecerán siempre, no solo y no tanto como historia y memoria, sino como elementos de proyecto. Pueden destruirse y reconstruirse, pueden rediseñarse o inventarse. Son elementos de una realidad segura. Los mismos grandes proyectos de la arquitectura moderna, los de Le Corbusier, los de Adolf Loos, los de Mies van der Rohe y de los constructivistas a los que siempre nos referimos, ofrecen fragmentos seguros para una reconstrucción de la ciudad. Esta mirada del arqueólogo es como la que a veces miro las ciudades modernas. La discusión sobre el segundo punto al que me he referido, el problema de la forma, es difícil y está plagada de posibles equívocos. Diré sencillamente que considero la forma como un signo preciso que se coloca en la realidad y que constituye la medida de un proceso de transformación. De este modo, la forma arquitectónica es algo cerrado y completo, que una vez más está estrechamente vinculado a un enunciado lógico. En este sentido, creo que, por ejemplo, los acueductos romanos son forma y signo que modifican de un modo preciso cierto tipo de realidad y definen la imagen que tenemos de ella. Naturalmente, al referirme a un acueducto romano y no a otro tipo de obras, establezco ya una elección que forma parte de mi poética. Es evidente que podemos sustituir el acueducto por un puente romano o por otro tipo de artefacto. Pero me parece interesante este ejemplo porque se refiere a una inserción de particular importancia en el mundo natural, que nos advierte también del significado específico que tiene la forma desde el punto de vista del acontecimiento histórico. Al considerar con tanta insistencia la forma como algo cerrado y generador, se hace evidente que personalmente me fascina el desarrollo del pensamiento ilustrado tardío, incluso en sus formas más modernas. La polémica sobre lo finito, la forma que se propone como signo de la movilidad de las cosas, la temática clásica y neoclásica hasta la evolución más reciente de la lógica formal y del pensamiento neo-aristotélico. Pero, en este tercer punto relativo a la forma, indicaré un nuevo campo, y nuestro que pertenece de pleno derecho a la teoría del proyecto, y del que no puede prescindir todo aquel que proyecte. Me refiero a la ciudad, al estudio y a la construcción de la ciudad. También llamo a todo esto arquitectura de la ciudad. Una vez más, me refiero a la forma física de la ciudad, a su construcción, a la ciudad como artefacto. No se trata solamente de los problemas del contexto urbano. Hemos iniciado una lectura analítica de la ciudad, de su formación, de sus fenómenos más importantes, de la naturaleza de los hechos urbanos. No es de este lugar donde podemos resumir todo esto, que por otra parte ya he expuesto de forma sistemática en mi libro. Ahora solo quisiera plantear en qué sentido los fundamentos de una teoría de la ciudad pueden ser también los fundamentos de una nueva arquitectura.
Creo que antes de exponer este problema, hemos de comprender bien que, en la arquitectura italiana, el problema de la ciudad, de contexto urbano, etc., ha aparecido como un problema de fondo. Esto nos permite ver tanto su auténtica importancia como también las distorsiones o el doble sentido con el que se ha planteado. Por una parte, los italianos tenemos el problema de la construcción de la ciudad nueva, de la comprensión de la antigua, de los fundamentos de la arquitectura. Por otra, se trata de algo completamente distinto, pues tenemos el problema del entorno, de la conservación, etc. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la universidad nos encontrábamos ante un aspecto particular de la crisis del movimiento moderno, que se refería concretamente a los problemas del proyecto, a la enseñanza del proyecto. El movimiento moderno había basado sus teorías del proyecto en algunos puntos fijos, como el método y la función. Sobre estos puntos fijos se ha escrito mucho, y ya es conocida su importancia, especialmente la de la función, así como la magnitud de los problemas que integraban. La crisis del funcionalismo pronto se convirtió en la crisis de la propia poética del racionalismo y de la arquitectura orgánica. Por otra parte, se desarrollaron estudios urbanísticos, antes de adentrarse en aspectos científicos. Todo aquello no era más que un estado de ánimo, y no se sabía a qué autores ni a qué obras debía referirse. Algunas experiencias, como la de Le Corbusier, eran bastante ignoradas desde un punto de vista global, y solo se tenía de ellas una experiencia fragmentaria. Fue entonces cuando apareció un libro muy importante. Por lo menos me refiero al contexto italiano. El libro titulado El urbanismo y el futuro de la ciudad. Libro de Giuseppe Samonà. Me refiero también a todas aquellas obras que por primera vez propusieron algo distinto, oponiéndose a una situación estática y ofreciendo una base distinta para nuestros estudios. Esta base es la ciudad vista por primera vez en toda su integridad, en su línea continuada de evolución. De este modo, se asentaba un golpe definitivo al estrecho moralismo que imperaba, y que quizás todavía impera, sobre buena parte de los estudios urbanos. La ciudad se convertía en un hecho de tal importancia que debía tenerse en cuenta continuamente, incluso y sobre todo, desde el punto de vista de la arquitectura. Si miramos los números de la revista Casabella, podemos observar el desarrollo de esta polémica, así como el nuevo examen, llevados a cabo por un grupo de jóvenes arquitectos italianos y por Ernesto Nathan Rogers, que nunca quedó delimitado frente a los aspectos más problemáticos de la arquitectura. Este interés renovado por la ciudad discurría en paralelo a un examen más amplio, aunque llevado a cabo también desde dentro de nuestra arquitectura, de la propia arquitectura de las ciudades italianas. A mí me pareció necesario estudiar e indicar los aspectos principales del neoclasicismo como momento fundacional de la evolución de la ciudad italiana, en sentido europeo, Milán. Algunos proyectos del plan napoleónico de Milán y el propio plan se configuraban con características preeminentes para la arquitectura. Formaban un todo en el momento en el que una opción política de carácter progresivo se encontraba con una arquitectura racional y transmisible de una sociedad a otra, de un país a otro. De esta manera se iba precisando una nueva aportación a la cultura arquitectónica, aunque quizás también se estuviera constituyendo una nueva arquitectura. De todo ello surgió esta idea de ciudad en la que los monumentos representan los puntos fijos de la creación humana, los signos tangibles de la acción de la razón y de la memoria colectiva. En ellos, la vivienda se convierte en el problema concreto del habitar del ser humano, que poco a poco va organizando y mejorando el espacio en el que habita según sus antiguas necesidades. Y de este modo, según las leyes de la dinámica de la ciudad,
la estructura urbana se va disponiendo en modos diversos, aunque siempre con los mismos elementos fijos. La casa, los elementos primarios y los monumentos. Estas diversificaciones dentro de la ciudad no corresponden simplemente a funciones, sino que ellas mismas comprenden las funciones. Son hechos urbanos de naturaleza distinta, que tienen una vida distinta, y que están concebidos también de una manera distinta. Esta concepción, creo yo, es ya una manera de hacer arquitectura, y también una manera de entenderla. Creo que de esta distinción pueden deducirse diferentes reglas para el proyecto en sí, y no solo proyectando la ciudad en trozos, sino en relación con la arquitectura en sí misma. Y el momento máximo de la medida del arquitecto será una vez más el monumento, precisamente porque este es el signo último de una realidad compleja, el código con el que leemos lo que no puede decirse de otro modo. Aquello que pertenece a la biografía del artista y a la historia de la sociedad. La concepción funcionalista se invierte. La función no es más que un instrumento frente a la experiencia de la arquitectura. Creo que todavía puede construirse un sistema educativo que parta del desarrollo de esta teoría de la arquitectura y de la ciudad. No puedo acabar sin hacer referencia a un problema que considero fundamental para nosotros. En una teoría del proyecto, que es el elemento subjetivo. De igual modo que hemos examinado las relaciones entre la teoría de la arquitectura y la del proyecto, debemos examinar también aquellas que existen entre una teoría del proyecto y las aportaciones desde la parte subjetiva, o si se quiere, desde la autobiografía del artista. En otros términos, si pusiéramos en práctica lo que hemos dicho al principio, y parafraseando a Raymond Roussel, que decía, ¿cómo hice algunas de mis obras literarias? Pues a mí me nace preguntarme, ¿cómo hice algunas arquitecturas mías? Acabaríamos abordando el tema. De hecho, es impensable que al hacer esta o aquella arquitectura concreta, no querramos expresar también otra cosa distinta. Algo nuestro, en el caso de que no seamos completamente mediocres. Pero, ¿cómo se concilia esta aportación con aquellos principios racionales y transmisibles sobre los que tanto he insistido, con la matriz de una arquitectura clásica y racional? No cabe duda de que sería de una manera mucho más compleja que las que permitirían aquellas teorías en las que la subjetividad constituye la única posibilidad del hacer, y en las que el carácter ambiguo del arte se eleva a la categoría de sistema. Por otra parte, si en los principios de una arquitectura racional buscamos el elemento poético, no podemos apartarnos de la frase de Gotthold Ephraim. La mayor claridad ha sido siempre para mí la mayor belleza. Y deberíamos también adoptar como divisa la célebre frase de Paul Cézanne. Yo pinto solo para los museos. Con esta frase, Cézanne declaraba de una manera muy clara la necesidad de una pintura que seguía un desarrollo lógico y riguroso, y que se situaba dentro de la lógica de la pintura, que precisamente se verificaba en los museos. Sin embargo, la evolución y la verificación de los museos no modifican la cualidad subjetiva de la obra, que corresponde a una cualidad humana. Gotthold Ephraim Lessing, aristotélico moderno, como se le ha llamado, escribía: todo genio es un crítico nato, y afirmar que las reglas y la crítica pueden deprimir al genio equivale a afirmar, en otros términos, que pueden hacerlo también los ejemplos y la práctica. Significa no solo aislar al genio en sí mismo, sino
incluso encerrarlo en sus primeros intentos. Quien razona bien también está en condiciones de inventar, y quien quiere inventar debe ser capaz de razonar. Y solo consideran separada de los otros quienes son incapaces de ambas. Inteligencia y técnica son, por lo tanto, lo que posibilita el hacer, y con ello, la liberación del elemento personal. He querido extraer de este tema la cuestión de la técnica, sobre la que podría reabrirse el discurso en torno a la teoría del proyecto. Para esta relación entre la técnica y el elemento psicológico, haré referencia a un interesante artículo escrito hace algunos años sobre la arquitectura de Ludwig Wittgenstein. Su autor publicaba la casa que Wittgenstein construyó en Viena y planteaba el tema de las relaciones entre aquella gran personalidad y la arquitectura. Había una relación de tipo interno. La arquitectura como construcción del mundo, como ser, y por tanto, como arte particularmente significativo, y una de tipo externo. La admiración de Wittgenstein por Adolf Loos y su arquitectura. Así, coherente con su pensamiento, la casa del filósofo resulta a su vez una casa loisiana. El autor del artículo identificaba en esta arquitectura la aparición del interés geométrico, y en particular, la composición mediante cubos, que por otra parte, y como es sabido, corresponde a un componente clásico purista de la arquitectura de Adolf Loos. Sin embargo, el autor del artículo relacionaba esta composición por cubos con una prueba psicológica, el test de von Raff, según la cual los niños a quienes se les hace construir figuras de cera y que solo moldean cubos están invadidos por una profunda angustia. ¿Expresa la arquitectura de Wittgenstein una profunda angustia? ¿Y también lo hace la de Adolf Loos? Y si, por ejemplo, Hegel hubiera hecho arquitectura, ¿cómo hubiera sido esta? Probablemente una arquitectura neoclásica, a la manera de Carl Friedrich Schinkel. Con todo esto, quería decir que resulta muy difícil valorar, con facilidad, el componente psicológico de una arquitectura, o que este componente se exprese mediante un estilo determinado o una determinada técnica. Y es por ello que solo el dominio completo de la técnica puede permitir una expresión original, sobre todo en el campo de la arquitectura. Es posible hacer consideraciones análogas sobre la cuestión de los contenidos. Para concluir, un discurso riguroso sobre el proyecto arquitectónico debe basarse en fundamentos lógicos. Y en líneas generales, esta es la postura racionalista respecto a la arquitectura y a su construcción. Creer en la posibilidad de una enseñanza completamente comprendida en un sistema, y en la que el mundo de las formas sea tan lógico y tan preciso como cualquier otro aspecto del hecho arquitectónico. Y considerarlo como significado transmitible de la arquitectura, como ocurre con cualquier otra forma de pensamiento. La arquitectura nacida de la necesidad es hoy autónoma, en su forma más elevada. Crea piezas de museo a las que harán referencia los técnicos para transformarlas y para adaptarlas a las múltiples funciones y exigencias en que deben aplicarse. Así, debemos educarnos en el análisis de los caracteres constructivos de un proyecto. Y esto es lo que hay que proponer: un curso de teoría del proyecto.